Ya. Buen día, hoy les vamos a presentar las neurociencias aplicadas en la educación inicial a cargo de Jacqueline Aguinzaca, Solange Díaz, Heidi Paredes, Daisy Roldán, Estefanía Vicente y mi persona. La neurociencia aplicada a la educación. Grandes posibilidades desarrolladas para implementar en el área de educación con distintas modalidades de enseñanza en el aprendizaje. Estrategias neuroeducadoras por José Blas García. ¿Es posible desarrollar un aprendizaje basado en el cerebro? Educación y neurociencias preparada para entenderse. Docentes abandono al dedicarse solo a la práctica y acompañamientos de la tecnología. El docente actual no puede solayar su acción investigadora. La neurociencia es una materia pendiente y obligatoria en la preparación de los docentes. Formación que solo será útil y una ciencia que vendrá a sumar mejoras. Es posible aplicar estrategias de aprendizaje que vayan en consonancia con el funcionamiento del cerebro. Incorporación a la formación docente de las neurociencias de la estructura, función y desarrollo del cerebro. Siendo capaces de diseñar, aplicar estrategias didácticas. Desarrollar una educación basada en el funcionamiento del cerebro. El mayor desconocido, el cerebro humano. Cerebro es el responsable exclusivo de alergias, placeres, risa, diversión, plena, aflicción, el desaliento y lamentaciones. Adquirimos sabiduría y conocimientos. Hipócrates. Aprendizaje basado en el cerebro constituye en potenciar la capacidad de aprender, memoria, atención, comprensión, conocimiento. El cerebro cambia respecto a las experiencias y altera nuestros procesos neuronales. Experiencias ricas. ¿A qué nos referimos con experiencias ricas? Experiencias de aprendizaje que proporcionan guías, pautas y rutinas, que hagan aflorar preguntas, interrogantes e hipótesis. Incitan a buscar soluciones. Interrelación con otros. Promover pensamientos científicos, pensamiento lateral, pensamiento creativo, estructuras lógicas, posibilitar el desarrollo gradual y experiencias que combinen con el saber hacer y con el saber convivir utilizando la tecnología como un medio. Crear información y compartirla que se movilice a la solidaridad y encuentro humano. Experiencias neuroeducativas. Promueve la alfabetización neurocientífica de tu alumno, actividades que ayuden a tus alumnos a aprender acerca de su cerebro, sobre su funcionamiento, cómo aprende, memoriza y su desarrollo. Conocer funciona el cerebro proporciona seguridad. Aprende eficazmente, posibilidad de seguir con su curiosidad. Involucrar investigación y creatividad. Valoriza la memoria en el aprendizaje. Poner valor a la memoria en el proceso de aprendizaje es la base para un buen aprendizaje, que es la memoria. Aprender contrastando informaciones y apelando a la memoria. Las necesidades de estrategias que potencien la memoria de trabajo, capacidad de razonar y resolver problemas. Gracias. A continuación, mi compañera. Otra de las estrategias neuroeducativas es revisar el uso que se hace en tu aula de la repetición. Una memoria fuerte es una memoria que ha repetido. La repetición frecuente es un uso habitual, lógico y contextualizado del recuerdo que ancla profundamente. La repetición está demostrado en hallazgos neurobiológicos, produce cambios en la eficacia sináptica entre las conexiones córtico y corticales en la corteza cerebral y en el sistema temporal medial. La repetición es el arma para grabar la memoria. Las estrategias que se pueden utilizar es recordar lo más significativo que se ha aprendido en tiempos anteriores a través de juegos, pruebas o cuestionarios. No significa que sea necesario
repetir de forma continua una y otra vez el contenido como medio de aprendérselo. Otra de las estrategias es apoyarte en grandes aprendizajes. Trata de hacer hincapié en desarrollar catálogos de recursos más generales, frecuentes y de valioso uso, del macro al micro como forma de comprensión valiosa, comparación y asociación, de esquematizar y jerarquizar. El cerebro recuerda de mejor manera la idea general que la específica, la esencia básica antes que los detalles. Trata de promover la utilización de habilidades de orden superior, forma variada y creativa. Desarrollar estrategias para que nuestro cerebro se sienta cómodo, ya que es un músculo de 1500 gramos que funciona por conexiones, y las conexiones grandes dan servicio a las más pequeñas y particulares. Apóyate en las neuronas espejos. Las neuronas espejos huyen de los grupos homogéneos por la heterogeneidad. Están en el aprendizaje real y creativo. La creación de modelos divergentes y creativos solo se dan en espacios diversos donde existen niveles heterogéneos de adquisición de aprendizaje. Las neuronas espejos son moldeadas por limitación, por la acción educativa mediadora. Provoca que estas neuronas excedan su aprendizaje por la observación y amplíen sinapsis por aprendizaje activo, haciendo comprobado y analizando sus pros y sus contras. La atención se presta y no se conquista. La atención se consigue con movimientos, con actividades físicas y mentales. Utiliza el poder de la novedad que tiene cada alumno. Es imposible que el alumno preste atención a las 6 horas de clases y es por ello que se debe trabajar actividades variadas para llamar la atención de ellos, como las actividades individuales, grupales o colectivos, y realizar pausas para ofrecer pistas de lo que se está aprendiendo. Es importante también cambiar el tono de voz con el que se les dirige a ellos y buscar estrategias para optimizar su atención. Reforzar la importancia en las actividades multisensoriales. Las actividades multisensoriales son actividades de aprendizaje auténtico, desarrollando mediante secuencias adecuadas y lo suficiente provocadas para ejercitar la musculatura cerebral. Diseña estrategias con animación dirigidas para la estimulación visual, que toda información que recibe el alumno vaya acompañado de ilustraciones gráficas, sonoras o audiovisuales para activar el cerebro dilatando y contrayendo su pupila. El cerebro es más sensible a esta información si lo recibe únicamente por la vía oral. Las emociones son la alegría del aprendizaje. Sabemos que la motivación y la emoción constituyen las acciones que mantienen en forma el cerebro. La bioquímica de nuestro cerebro estimula por física de la acción del docente, ya que al narrar una historia, contar un chiste y promover el humor son acciones que humanizan, empatizan y emocionan con consistencia a la creación de un clima positivo. En el aula constituye un gran medidor y facilitador del aprendizaje, porque se proporciona la autoestima y la seguridad de cada estudiante. El valor del juego. Jugar es algo que se lo hace por satisfacción, por tanto la motivación. A través del juego vivimos experiencias lúdicas, placenteras, que desarrollan la imaginación, la toma de decisiones y mejora la atención, porque es absorbente y ayuda a la concentración total. Existen infinidad de juegos para mejorar las competencias que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje. El error como acierto a la hora de aprender. Nuestra mente compara y decide constantemente. La neurociencia no está demostrando que la percepción, acción y atención convergente es la única tarea. La neurociencia enuncia claramente que la percepción se perfila por medio de la atención. La mente utiliza un procedimiento depurador de la información del mundo que nuestro cerebro lo percibe mediante los sentidos. Desde la educación podemos fijarnos que el modo que percibimos en la mecánica de la percepción y conjugamos con los múltiples factores implicados.
Así que la información sensorial llega al cerebro y se transforma en percepción después de un proceso activo cerebral. Existen estrategias neuroeducadoras universales. Una de ellas es la lectura. Según Morgado, dice que toda la actividad intelectual potenciadora de capacidades mentales y que propician más balance de costo y beneficio es la lectura. Morgado recalca que leer es uno de los ejercicios posibles para mantener en forma el cerebro. Otra estrategia es la educación artística. Desarrolla habilidades sociales, emocionales y cognitivas. El proceso educativo, que no cuentes historias, sino dibújanos, debería gozar de un reconocimiento curricular, tanto por su potencial neuroeducador como por su gran capacidad integradora de aprendizaje. Gracias. A continuación, mi compañera. El viaje al interior de su cerebro creativo y descubre cómo se comunica consigo mismo. Primero, el cerebro desprecia la realidad y crea una propia realidad. Los sentidos nos engañan y gana el pensamiento más profundo, que es en la memoria, el que aprendimos cuando éramos pequeños. Nuestro cerebro es una máquina de buscar novedades, contiene mecanismos que exploran el entorno, absorbiendo una nueva información y generando síntesis de ese nuevo material en forma de ideas originales. Además de ser una fábrica de ideas creativas, el cerebro es responsable de muchas tareas más, como mantenerlo con vida. La creatividad es una facultad humana que reside en nuestra capacidad de generar pensamientos y por esto se localizan en otro sitio que no sea nuestro cerebro. Gracias. Ya, ¿qué más podemos decir del cerebro que está creado para ser creativo? El cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y hemisferio izquierdo, además de que están concentrados en sí mismos con neuronas ubicadas en el cuerpo calloso. ¿Qué podemos decir del hemisferio izquierdo? Que se basa más en números, símbolos, lógica, expresión, lectura, escritura, razonamiento y aprendizaje. Y del lado derecho podemos decir que habla de la imaginación, creatividad, emociones, sentimientos, intuición, música y espacio. El cerebro se divide en cuatro: los lóbulos parietal, lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal se divide en dos, que no, la parte del centro no procesa el pensamiento creativo y la otra parte nos ayuda con el movimiento motor. Ya, existen centros en el cerebro que son muy importantes para la creatividad. Entre estos tenemos el centro directivo, el centro yo, el centro del cerebro, el centro de gratificación, centro del miedo, centro directivo, centro de asociación y además de hablar de Einstein y su cerebro, vamos a hablar del centro directivo. El centro directivo es crucial para la localización de problemas, además de encontrar soluciones adecuadas y ver el problema desde otra perspectiva. El centro yo es la percepción de uno mismo y las emociones que sentimos con la conciencia de lo que vamos a hacer en ese momento. El centro del criterio es comparar nuestras emociones, nuestras reacciones con estándares de conductas interiorizadas. Además, emitimos emociones que dan señales de alarma cuando salimos de lo previsto y además damos funciones de cumplimiento a las exigencias sociales o opiniones ante una negación o sobre un acto positivo o negativo. El centro de gratificación es cuando nuestra confianza entra y nos sentimos eufóricos y es importante para el funcionamiento creativo, ya que pueden salir nuevas ideas en ese momento.
el centro del miedo. En esta parte la amígdala tiene mucho que ver, ya que envía un mensaje al cuerpo que nos prepara para luchar o huir, dependiendo de la situación a la que nos enfrentamos. El centro directivo da señales de alarma falsa, lo cual el cerebro la procesa y quedan secuestrados en nuestro interior, y por eso el pensar disminuye y por lo tanto disminuye nuestra creatividad. Y finalmente el centro de asociación. El centro directivo solicita y aporta de manera espontánea hacia nuestro cerebro para combatir diferentes situaciones adversas. Ahora, para Einstein y su cerebro, se encontró que en la parte parietal del cerebro de Einstein era diferente a de los cerebros normales. A continuación, mi compañera. La creatividad en la educación social, caminos en juego. La creatividad como el camino acorde para favorecer el aprendizaje. La creatividad es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos. Esta conlleva amar y transformarse para vivir momentos gratificantes y reveladores. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es aquel que se desarrolla con la creatividad. Se caracteriza por ser intuitivo, espontáneo, emotivo, espiritual y fantasioso. También la variabilidad de respuestas aceptables y válidas, siendo también libre de expresión, fluencia y apertura. El pensamiento convergente es aquel que produce una respuesta ligada a la cultura y a la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro y sus características son: recurre indudablemente a la memoria, respuestas concretas y precisas. No se crea de la nada cuando nos ponemos a sumergirnos en el proceso creativo, o sea, a crear. Contamos con la experiencia, la imaginación, la curiosidad, el reservorio de conocimientos adquiridos. El proceso creativo, tanto como el producto que se logra, porque este último es consecuencia de aquel. La piel y autocubierta. La percepción, según el diccionario, significa sensación interior que resulta de una impresión material. Constituye el lenguaje verbal analógico que antecede a las inmiscuyente en el lenguaje verbal, con lo cual forma una trama inseparable para revestir la realidad de las capas de un sentido común. Gracias. A continuación, mi compañera. Juego y creatividad. El juego es la estrategia más adecuada y real para promover el desarrollo de las capacidades creativas del niño. Para esto, el juego es un desarrollo del ser humano donde se encuentra el origen de la fantasía, la creación e imaginación de cada uno, expresando con libertad sin que nadie les detenga. Además, este juego es un símbolo que crece potencialmente en lo abstracto, para ayuda también lo que es personal, que va de generación en generación, acercando los diferentes valores y culturas que se puede atravesar entre ellos, como la ética y los valores de cada uno. Para esto tenemos los factores que intervienen, que indican el desarrollo de la creatividad, los cuales son la originalidad, fluidez, inventiva y elaboración, apertura mental, habilidad ante los problemas. La originalidad. La originalidad es un proceso donde los niños aprenden o se atreven o se arriesgan a crear nuevas cosas innovadoras sin ningún problema. La fluidez son las soluciones de problemas obtenidas que expresan, les da curiosidad por tener un mejor resultado ante el problema. Flexibilidad. La flexibilidad es una prueba que usan para buscar un mejor
mejor resultado, que experimentan a través de imaginación, ensayos, que prueban nuevas alternativas. La inventiva y elaboración. Es generar nuevas ideas, imágenes mentales o espirituales concretas que puedan elaborarse o que reflejen a través de algún elemento, un elemento que a la vez puedan disfrutar, puedan compartir y observar. La apertura mental. La apertura mental es el desarrollo humano paulatino que va con su corazón y su mente, en la cual se desarrolla la inteligencia hacia el exterior del mundo, que observa, ve, descubre diferentes cosas. Es una esencia que les da a cada uno. Además, también se materializa en su espíritu y relaciona con diferentes sentidos a lo concreto. La sensibilidad ante los problemas. Es una apertura mental que enseña a detectar los diferentes problemas que pueden tener en los diferentes ámbitos de su vida real o en el que se encuentre, dándoles una visión creativa que pueden aprender, ver y sentir las diferentes cosas de las diferentes maneras. La educación inicial y la creatividad. La educación inicial es el maestro creativo estimulará a los niños para que investiguen, descubran y experimenten, recompensándoles y alimentando su creatividad e inventiva espontánea. Para estos niños especifica que en la etapa en la educación inicial, el niño a través del juego aprende diferentes, descubrir métodos de enseñanza, conocimientos, adquieren experiencias en la cual se les hace más fácil ser creativos e imaginar las diferentes cosas en la vida real. En la educación inicial también se ve que en jardines o en diferentes infantes les ayuda, con la ayuda de padres de familia, pueden crear un ámbito acogedor y creativo, a la vez crean aprendizajes e van con la interacción del mundo. También se cree que hay una metodología tecnocreativa que está situada en los antípodos de la enseñanza informativa, reproductora de lo establecido de la cultura y formas predominantes, lo cual se basa con la libertad e iniciativa personal y grupal, lúdica, continua, información amplia, constante, con la práctica, espontaneidad, libertad de miedos y prejuicios, ruptura de trasgero de normas, moldes, de formas predominantes. Para todo ello, la tecnocreativa requiere y estimula un ámbito permisivo y libertad, o sea, innovador y rico, en la cual se aprecie lo nuevo, lo loco, lo absurdo, lo imposible, lo irracional, lo fantástico de cada ser uno, para que todo sea posible. Gracias.